demanda agregada y lo habíamos visto como una fórmula. Habíamos visto la fórmula de demanda agregada es igual a C más I más G, y también habíamos visto más el sector externo, que era X menos M, exportaciones menos importaciones. Bueno, entonces la demanda agregada representa el gasto total en bienes y servicios dentro de una economía. El gasto total, ¿a qué se refiere? Al gasto que se hacen por parte de las familias, el consumo por parte de las empresas, la inversión privada por parte del gobierno, lo que destina a los programas, a la infraestructura, y por parte del sector externo, que es exportaciones menos importaciones. Bueno, entonces los componentes de la demanda agregada, aquí están, mire, demanda agregada, que los acabamos de leer, aquí, familias, empresas, gobierno, sector externo, pues esta es la representación. El consumo de las familias, la inversión privada de las empresas, el gasto del gobierno, las exportaciones, todo lo que se manda al exterior, menos lo que compramos de los que vienen de los productos que mandan a México, ¿no? Desde productos chinos hasta productos, déjame silenciar el sitio. Ahí está. Hasta productos de Estados Unidos y de cualquier otro país. Bueno, la interpretación económica de esta demanda agregada es que cada componente representa decisiones, es decir, de cada uno de estos componentes, son decisiones que tomó alguien. Entonces, por ejemplo, el consumo, si es de los hogares, pues son los gastos de los hogares, son las decisiones que se tomaron en las casas de cada uno de nosotros y de toda la población para decidir en qué gastaba su dinero. La inversión privada también, en qué decidieron gastar su dinero las empresas, el gasto público, el gasto del gobierno, qué decidió gastar, y el sector externo, pues que es el comercio internacional. Pues un ejemplo numérico, supongamos que en una economía el consumo de las familias es igual a 500, la inversión privada es igual a 200, el gasto público por parte del gobierno es 300, exportaciones 100 e importaciones 50. Entonces, para calcular la demanda agregada, lo único que hay que hacer es hacer esta operación. Entonces, lo vemos acá. Vamos a sustituir en cada uno de estas variables. Mande. No se ve que esté compartiendo pantalla más que unas letras ahí del 24-25 de septiembre. Ay, déjame checar, permítame tantito. Duplicado. A ver. Gracias por avisarme. Déjeme ver si estoy compartiendo aquí pantalla. Ah, miren, es cierto, se compartió eso. Déjame presentar. Permítame tantito. Ahí está. Yo platico. Gracias por avisarme. Muy bien, miren, aquí estamos. Aquí estamos, es lo que estamos explicando de la demanda agregada. La otra, donde salieron blancos. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve. Sí, maestra. Muchas gracias. Ay, Dios. Aquí está. Ahí está. Bueno, lo que estábamos explicando era esta ecuación. Miren, la demanda agregada, que es igual al consumo, al ingreso, a la inversión, al gasto de gobierno y al comercio internacional. Y que cada una de estas variables representan decisiones de las familias, de las empresas, del gobierno y pues del comercio internacional. Entonces les ponía yo este ejemplo numérico. Si en una economía el gasto total de lo que hacen las familias o el consumo de los hogares es 500, el de las empresas es 200, el de gobierno es 300, exportaciones 100 e importaciones 50, para calcular la demanda, basta con que cada uno de estos valores los sustituyamos en la fórmula, como está aquí más adelante. Aquí está demanda agregada, es igual al consumo de los hogares, más la inversión privada de las empresas, más el gasto de gobierno y el comercio internacional. Entonces, la interpretación, al momento de hacer esta operación, sumar 500 más 200
200, más 300, más la diferencia que resulte de exportaciones menos importaciones, la demanda agregada es de 1050. Entonces, la interpretación es que la economía demanda 1050 unidades de producción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la oferta agregada? Pues representa la producción total que las empresas están dispuestas a ofrecer en la economía. Entonces, ¿de qué depende la oferta agregada? Bueno, ahora estamos hablando de la oferta agregada de la tecnología, de los costos de producción, la productividad, los recursos disponibles. Ahora, ¿por qué? Rapidito les explico esto. ¿Por qué depende de esto la cantidad de las empresas, la cantidad de producción que las empresas nos ofrecen? ¿Por qué de la tecnología? Mira, imagínense que no existiera las tortillerías, que al final esa maquinaria que hace es tecnología, ¿sí? Entonces, imagínense que todavía estuviéramos haciendo tortillas a mano. Entonces, la cantidad de tortillas que las empresas tortilleras nos están dispuestas a ofrecer, pues va a depender pues de la jornada laboral de las que hacen las tortillas a mano. Son personas, se cansan, no pueden estar 24 horas haciendo tortillas. Entonces, llega esta tecnología, esta maquinaria, y ahí aumenta la cantidad de tortillas. Entonces, por eso la oferta agregada depende de este factor de la tecnología. Ahora, los costos de producción. Si seguimos con el mismo ejemplo de las tortillas, imagínense que el maíz, es más, eso sucede muy a menudo, que el maíz sube de precio. ¿Qué pasa? Lo primero que sucede, las tortillas también aumentan su precio. El kilo de tortillas ya aumentó de 23 a 24, a 25 y así sucesivamente ha ido aumentando el kilo de tortilla. Entonces va a llegar un momento en que las familias no puedan solventar ese aumento en el precio de la tortilla. Entonces a lo mejor se ponen a dieta, a lo mejor comen arroz en lugar de tortilla, buscan un sustituto, entonces van a demandar menos tortillas y por lo tanto las tortillerías pues tienen que hacer menos kilos, no se les van a vender porque ya está muy caro. Entonces también dependen de los costos de producción y en este caso un costo de producción es la materia prima o también un costo de producción es la luz, que ahora por ejemplo la luz está pues las están tomando malas medidas y están haciendo costos excesivos. ¿Y qué dicen las tortillerías? No puedo tener tanto tiempo prendido utilizando electricidad, pues voy a disminuir, ni modo. También depende de los costos de producción, o a lo mejor dicen, voy a seguir, pero voy a aumentar el costo de la tortilla. La productividad también. La productividad se ve medida por diferentes factores, por el capital humano, por el capital financiero. Entonces, si el capital humano, por ejemplo, si no hay un capital humano capacitado para manejar la tortillería, ya sea la maquinaria o cobrar, entonces la productividad va a disminuir y no nos van a poder ofrecer la misma cantidad de tortillas que nosotros como población estamos demandando. Y pues también los recursos disponibles. Ahorita actualmente estamos pasando por sequía, ya teníamos varios años, pero ahora tenemos un poquito más. Entonces, imagínense que el agua empiece a escasear. Entonces ya no tienen la misma cantidad de agua que es un recurso que se necesita para poder fabricar las tortillas. Entonces ya no hay tanto, entonces eso va a limitar la cantidad de tortillas que nos ofrecen las empresas. Entonces por eso estos factores inciden en los bienes y servicios que las empresas están dispuestas a ofrecer en la economía. Entonces tenemos un modelo de oferta y demanda agregada. Este modelo de oferta agregada, que es lo que están dispuestas las empresas, lo que está dispuestas las empresas a ofrecer en la economía, y la demanda agregada, lo que estamos nosotros dispuestos a gastar, a comprar en nosotros, tanto como empresas y gobierno. Este modelo analiza la producción total de la economía, el nivel general de precios, cambios en el crecimiento económico y el impacto en las políticas públicas. Entonces, se requiere un equilibrio macroeconómico para decir que estamos tanto empresas como consumo de todos, de familias, gobierno, de las mismas empresas y los bienes y servicios que las empresas nos ofrecen, que estamos en equilibrio. Ahí se dice que la producción coincide con que la producción, que es por parte de la oferta agregada de las empresas, coinciden con el gasto total de la economía, que el gasto total está representado por la demanda agregada.
Bueno, entonces hay una interpretación de equilibrio. Cuando la economía está en equilibrio, no hay exceso de producción. ¿Qué significa? Que lo que están produciendo las empresas exactamente es lo mismo que nosotros estamos demandando y compramos. Entonces, no hay exceso de producción, tampoco hay exceso de demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos demandando se nos está cubriendo, ¿sí? Tenemos está cubiertas esas necesidades. Y en este punto de equilibrio se determina el nivel de producción y el nivel de precios. Entonces, sin embargo, en la realidad hay desequilibrios en la economía. Hay veces que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. A eso se le llama exceso de demanda. Ejemplo, el COVID. En el COVID, la demanda agregada era mayor que la oferta agregada de el otro día les puse ejemplo en los tanques de gas, de oxígeno, pero también ustedes iban a la ley a buscar gel desinfectante, no había escasez. Entonces todos estábamos demandando productos que las empresas no alcanzaban a fabricar y a satisfacer esa necesidad. Entonces recuerden, siempre que un producto escasea, empieza a subir su precio, y a eso se le llama presión inflacionaria, porque la inflación es el aumento sostenido de precios de los productos. Entonces, si hay un producto que empieza a escasear, entonces empieza la presión inflacionaria, quiere decir que van a empezar a aumentarle el precio de esos productos porque muchos queremos y poco producto existe en la oferta de la economía, ¿no? Entonces, ahora, si la oferta agregada es mayor, es decir, si las empresas, por ejemplo, nos están ofreciendo, por ejemplo, cuando se dio lo de las vacunas y que se tuvo más conocimiento de cómo controlar el COVID, del tratamiento que se le debía de dar, y que empezó la gente a vacunarse, pues entonces, ¿qué sucedió? Las empresas, miren, ¿qué sucedió? Les voy a decir, las empresas, sobre todo farmacéuticas, o que se dedicaban a ese ramo, empresarios empezaron a hacer farmacias, empezaron a tener 2, 3, 4 farmacias, una farmacia en este rancho, otra farmacia, empezaron a abrir muchas farmacias. ¿Por qué? Porque era el negocio, ¿sí? Todo nuestro dinero se gastaba en medicamentos. Entonces, pasó ya que se empezó a dominar la enfermedad, entonces estas empresas, estas farmacias seguían ofreciendo sus productos cuando ya no los estábamos demandando en la misma cantidad. Entonces, ¿qué hubo? Exceso de oferta. Entonces, cuando hay un exceso de oferta, hasta es posible que haya una recesión o desempleo. ¿Por qué? En este caso, en el caso del COVID, porque ya no estábamos pidiendo o demandando esos productos. Pero cuando no es por COVID, que son por otras causas, por ejemplo, que nos quedamos sin trabajo, como es el caso ahorita en Culiacán, específicamente más en Culiacán, que hay muchas empresas que cerraron. Entonces hay muchas empresas que cerraron, empresas que despidieron gente, entonces hay desempleo. Entonces, cuando hay desempleo, ¿qué sucede? Pues las familias no tienen dinero, entonces gastan lo básico, no están consumiendo. Entonces, lo que se ofrece no es comprado porque no hay dinero. Entonces, hay una posible recesión, que en este caso nosotros estamos en recesión. Ahí en Culiacán estamos en recesión, no lo quieren reconocer las autoridades gubernamentales, pero si ustedes ven las declaraciones que hacen los representantes de las empresas, hay recesión. Bien. Entonces, ¿qué factores afectan la demanda agregada? Cambios en los ingresos de las familias. Como ahorita les digo, mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, a lo mejor esas familias, al llegar al fin de semana y se iban al cine, se iban al malecón, gastaban. Pero ahora, como de la familia, 2 quedaron sin empleo, por un decir, entonces ya tienen que cuidar ese ingreso. Ya no pueden andar gastando en cualquier cosa, sino en cosas básicas. Entonces, esto hace que la demanda agregada cambie, ya no demandamos los mismos bienes y servicios. La tasa de interés, si la tasa de interés está muy alta, los productos están caros, tampoco vamos a demandar productos caros. El gasto del gobierno,
El gasto del gobierno también afecta a la demanda, los impuestos, las exportaciones, confianza económica o expectativas. Por ejemplo, a nosotros los de la UAS, y ahorita ya que nos vamos a ir a paro de labores. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagar nuestras quincenas. Entonces, como ya tenemos un buen de tiempo que nos están advirtiendo que probablemente que está siendo difícil pagarnos las quincenas y que va a haber un momento que no lo van a poder pagar, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos el dinero, porque no tenemos no tenemos confianza ahorita en que nos vayan a pagar o no. Entonces nuestras expectativas varían. Esos factores hacen que la demanda agregada cambie. Ahora, ¿qué factores afectan la oferta agregada? Ya lo habíamos mencionado, lo volvemos a repetir: los costos de producción, los salarios, la tecnología, el precio de materias primas, las regulaciones económicas, fiscales o barreras. Ejemplo, miren, de los salarios. Por ejemplo, los salarios, si por ley dicen que ya los salarios de ciertos oficios tienen que aumentar tantos salarios mínimos, entonces, ¿qué dicen las empresas? Tengo que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque de esta cantidad que yo contaba, tengo que quitar una parte de ella para pagar los salarios que aumentaron por ley. Entonces, esto va a afectar la cantidad que se produzca. Entonces, el modelo clásico, acuérdense que el modelo clásico, recuerden que hay dos modelos, el clásico y el keynesiano. Y el clásico decía que el gobierno no debía intervenir porque los mercados se ajustan solos y que la economía tiende al pleno empleo, ¿no? Porque como hay un ajuste automático, va a llegar un momento en que todos tengan empleo. Eso es lo que dice el modelo clásico. Y que la producción depende de los recursos disponibles. Entonces, en este modelo, la oferta agregada es vertical, ¿sí? Así, miren, es vertical. Y el modelo keynesiano dice que no, que los salarios y precios no siempre se ajustan rápidamente y que puede existir desempleo prolongado, que es a lo que yo le apuesto más o coincido más con esta ideología, porque el desempleo a veces se da por cuestiones de cambios en la seguridad, en el entorno social, por cuestiones climatológicas. Entonces, ahí es cuando el gobierno debe intervenir, cuando hay crisis económicas que son provocadas por factores o choques externos. Y bueno, esta ideología afirma que en el corto plazo la oferta agregada puede ser horizontal. Bien, entonces si comparamos los enfoques del modelo clásico y el modelo keynesiano, la oferta agregada en el modelo clásico es vertical y en el modelo keynesiano es horizontal en el corto plazo. Ahora, la producción está determinada por recursos y la demanda puede estimular la producción. Ahora, este es este ejercicio, como les voy a pasar las diapositivas, ustedes hagan el cálculo, ¿no? Lo hacen como tarea. Ahora, una reflexión: ¿cómo puede el gobierno estimular la economía? Por ejemplo, en estos casos que estamos en recesión, aunque no lo declaren, estamos en recesión económica por la inseguridad y el cierre masivo de empresas y por lo tanto el despido de trabajadores, el despido o el recorte de empleados. ¿Qué ocurre cuando la producción no satisface la demanda? ¿Qué papel tienen las políticas económicas? Estas preguntas son para que ustedes las reflexionen. Entonces, el modelo de oferta agregada y demanda agregada permite comprender cómo se determina la producción en un país, cómo se determinan los precios, cómo afectan las políticas económicas y cuáles son las causas de inflación y recesión. Bien, con esto cerramos la unidad 4, vamos a pasar a la unidad 5, que es política monetaria y política fiscal. ¿Por qué pasamos, por qué se diseñó el programa de esta manera? Fíjense que como estas preguntas que nos llevan a reflexionar qué es lo que debe hacer el gobierno para estimular la economía. Actualmente, por ejemplo, que estamos en una crisis que no la reconocen, que no la declaran, pero que existe, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Andar en campaña como están ahorita? Que a mí en lo particular me molesta mucho, o pensar exactamente qué es lo qué programa, qué actividad debe de hacer para estimular la economía. Entonces, esta pregunta que nos debe llevar a la reflexión, pues aquí la vamos a ver con la política monetaria y fiscal. O sea, hay herramientas, elementos que el gobierno puede hacer uso de ellas para tratar de sacar del bache la economía.
Entonces, estos son el contenido de la unidad, definición y generalidades, el Banco Central, la política monetaria expansiva y restrictiva, la trampa de liquidez, la política fiscal expansiva y restrictiva, y la política fiscal y efecto expulsión. Bien, entonces, primero las definiciones y las generalidades. ¿Qué es la política monetaria y qué es la política fiscal? La política monetaria es el conjunto de medidas adoptadas por el Banco Central para regular la oferta de dinero, el crédito y la tasa de interés en la economía con el fin de alcanzar estabilidad de precios y crecimiento económico. Entonces, fíjense cómo la política monetaria son medidas que lanza el gobierno, pero que son adoptadas por el Banco Central, que en México es el Banjico. Ahora, la política fiscal es una herramienta también de gobierno, pero que se instrumentaliza a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se utiliza para influir en la economía mediante el manejo del gasto público y la recaudación de impuestos, buscando el equilibrio entre ingresos y egresos del Estado. Entonces, ¿qué es la banca central o qué es un banco central? Es una institución pública responsable de gestionar la política monetaria, emitir moneda, supervisar el sistema financiero y actuar como prestamista de la banca comercial en última instancia. ¿Y la banca comercial cuál es? Pues el Banorte, el Bancomer, el Banjío, el HSBC, el Santander. Esa es la banca comercial, ¿no? Tenemos la banca de desarrollo también, que es aquellas que prestan dinero por ejemplo, al sector agrícola, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Emite dinero, es decir, emisión monetaria. Emite o decide la cantidad de billetes y monedas que deben de haber en circulación. Fija la tasa de interés que orienta el costo del crédito, porque acuérdense que dependiendo de la tasa de interés, el empresario dice, ay, bueno, voy a solicitar porque voy a hacer este proyecto. Porque la tasa de interés está baja o la tasa de interés está alta, no me conviene. Entonces, aquí el Banco Central se encarga de fijar la tasa de interés. La estabilidad financiera supervisa bancos y evita crisis sistemáticas. Reservas internacionales también se encargan de administrar las reservas de divisas del país, que en este caso lo que administra son las reservas de dólares en el Banco Central. Entonces, aquí hay una comparación de los bancos centrales, en este caso de Estados Unidos y de México. Entonces, de Estados Unidos es la Fed y de México es el Banjico. Fíjense cómo en Estados Unidos se fundó en 1913 y nosotros se fundó en 1925, pero no fue hasta 1994 que adquirió autonomía, porque acuérdense que se fundó, pero nosotros fuimos conquistados por los españoles y había un virreinato y había un representante del rey, un virrey que se mandaba el dinero allá a España. Entonces, realmente cuando se fundó, pues no estaba en manos el control de los mexicanos, ¿no? Entonces, el mandato de la Fed mandato se refiere a que cuál es el objetivo, o la Fed dice, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo en esta economía estadounidense? Tener empleo y que los precios sean estables. En cambio, en México, el objetivo del Banjico es que el precio tenga poder adquisitivo, que el peso tenga estabilidad y que tenga poder adquisitivo. ¿Qué significa? Que los 100 pesos que el año pasado gastábamos en un desayuno con jugo y todo, actualmente no nos alcanza para eso. Actualmente tenemos que gastar mínimo 150, ¿sí? Entonces, eso significa que ha perdido poder de adquisición el peso. Entonces, el objetivo del Banjico es que el peso tenga estabilidad o que tenga el poder adquisitivo sea estable por el peso, ¿no? Bueno, entonces, los instrumentos que se utilizan por parte de la Fed es el Federal Funds Rate y por parte del Banjico es la tasa de fondeo interbancario. ¿Cómo está estructurado? Fíjense cómo la estructura de la Fed está compuesta por 12 bancos regionales. Recuerden que allá los estados tienen cierta autonomía. Entonces, cada estado decide cómo hace las cosas. Aquí en México, no, aquí lo que dicen, bueno, me quiero quejar.
Y bueno, y más una junta de gobernadores. Además, los gobernadores conforman parte de la estructura de la Fed. Y aquí es una junta de gobierno con 5 miembros. Entonces, por eso está tan amañada, por eso toman decisiones a veces que no son las más correctas, porque está representado por gobierno, porque estos 5 miembros, pues son los que mandan gobierno. Entonces, no hay esta autonomía. En cambio, acá los gobernadores van y pelean y toman decisiones para el beneficio de sus estados. Y bueno, la independencia pues es operacional del gobierno federal y acá se supone que es constitucional de acuerdo al artículo 28. Bueno, uno de los elementos básicos de la política monetaria es la tasa de interés, que es el precio de dinero. El Banco Central la ajusta para incentivar o frenar el crédito y el consumo. Las operaciones de mercado, que es la compra y venta de bonos gubernamentales para inyectar y retirar liquidez del sistema. El encaje legal, que son las reservas, es un porcentaje mínimo que debe tener el Banjico de depósitos de los bancos para mantener esa reserva. El redescuento, que es la tasa a la que el Banco Central presta a los bancos comerciales, actuando como prestamista, es el banco de los bancos, el Banjico. Meta de inflación es el objetivo cuántico que guía las decisiones de política. Por ejemplo, Banjico, su meta es mantener del 3% más o menos el 1% de inflación. Y la comunicación son la señalización de intenciones futuras para influir en las expectativas del mercado. Entonces tenemos dos políticas monetarias, expansiva y restrictiva. También tenemos política fiscal tanto expansiva como restrictiva. Primero vamos a ver la política monetaria. La política monetaria expansiva, el objetivo es estimular el crecimiento económico y reducir el empleo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce las tasas de interés, compra bonos para inyectar liquidez, reduce el encaje legal y aumenta el crédito disponible, y el resultado que se espera es mayor consumo e inversión. En cambio, la política restrictiva de esta misma política monetaria es controlar la inflación, es decir, que los precios no aumenten de los productos, estabilizar esos precios. Entonces, para llegar a esa estabilización de precios y por consecuencia control de la inflación, aumenta la tasa de interés, vende bonos para retirar liquidez, aumenta el encaje legal, reduce crédito disponible y el resultado pues es menor demanda de líquido, de dinero e inflación, ¿no? Bueno, menor demanda y menor inflación. Pero tenemos la trampa de liquidez, que es un concepto que acuñó Keynes, que es una situación en que las tasas de interés son muy bajas, casi cero, que la política monetaria expansiva, pero la política monetaria expansiva, que es esta, reduce tasa de interés, ya no tiene efecto. Por más que estén las tasas de interés bajas, los agentes económicos, como hay mucha incertidumbre en la economía, que dicen, no voy a pedir, prefiero mantener mi dinero en efectivo en lugar de invertirlo, pues porque temen, o sea, hay expectativas de que no va a haber ese rendimiento. Entonces no esperan obtener rendimiento ni temen un costo de oportunidad. Entonces a eso se llama la trampa de la liquidez, que por más que disminuya la tasa de interés, los agentes económicos no se mueven. Entonces las tasas de interés están cercanas a cero, es una política expansiva, pero no tiene efecto en la demanda. Entonces caemos en la trampa de liquidez. Entonces la solución en una trampa de liquidez es la política fiscal, se vuelve el principal instrumento. Es decir, si caemos en una trampa de liquidez a raíz de la política monetaria expansiva, entonces lo que tiene que hacer el gobierno es actuar a través de la política fiscal, el gasto público. Entonces, vamos a la política fiscal. ¿Sí? La política fiscal también puede ser expansiva y puede ser restrictiva. Entonces, ¿de quién se encarga de la política fiscal? El gobierno siempre, ¿no? Pero a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, que es una dependencia del Poder Ejecutivo que diseña, coordina y ejecuta la política fiscal del gobierno federal a través de los ingresos, por los impuestos y a través de los egresos del gasto público y la deuda. Por eso decimos que ya está endeudado. ¿Por qué? Porque hizo uso de la política fiscal. Entonces, la expansiva es aumentar el gasto público, reducir impuestos
es generar déficit fiscal. Esto genera déficit fiscal, estimula la demanda agregada y el objetivo es reactivar la economía en recesión. La política fiscal restrictiva es reducir el gasto público, aumentar los impuestos. Esto genera superávit fiscal, reduce la demanda agregada y el objetivo es controlar la inflación sobre la deuda. Entonces tenemos también en la política fiscal un efecto de expulsión que se llama crowding out effect. Este efecto de expulsión es un fenómeno por el que un aumento en el gasto público financiado con deuda eleva la tasa de interés, lo que reduce la inversión privada, la expulsa, es decir, la inversión, las empresas empiezan a tener un comportamiento sobrio. ¿Por qué? Porque el gasto público, el gobierno empieza a hacer uso de ese gasto público y quita, por ejemplo, miren, por ejemplo, el gobierno actualmente con tantos programas sociales está aumentando el gasto público, ¿sí? Y además está creando carreteras, puentes, lo que ustedes quieran, pero está expulsando la inversión privada, porque a veces el gobierno quiere hacer las cosas cuando no tiene los elementos necesarios para hacerlo de manera adecuada. Entonces tenemos, y empieza, por ejemplo, en las licitaciones a dársela a empresas que no tienen la experiencia. Entonces los empresarios empiezan a retirarse, no de manera voluntaria, sino porque el mismo gobierno está actuando de esa manera. Entonces hay un aumento en el gasto público, hay una demanda de fondos, hay un aumento en la tasa de interés, pero la inversión privada empieza a bajar porque el gobierno está haciendo el papel que debería hacer la inversión privada, y esto es un efecto de expulsión. Entonces hay un debate académico por parte de los keynesianos que el efecto de expulsión es pequeño cuando la economía está en recesión, y el neoclásico que el efecto de expulsión es total a largo plazo. El gasto público no genera crecimiento neto. El resumen de esta unidad: las políticas monetarias y fiscales son los principales instrumentos macroeconómicos de estabilización. Los bancos centrales, como la Fed y el Banjico, controlan la oferta monetaria mediante las tasas de interés, el encaje legal y el mercado abierto. La política expansiva estimula la economía, la restrictiva combate la inflación. La trampa de liquidez marca el límite de la política monetaria, cediendo protagonismo a la política fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, usa gasto e impuestos para estabilizar la economía a través también de la política fiscal expansiva o restrictiva. Y el efecto expulsión advierte que el financiamiento público con deuda puede desplazar la inversión privada. Es decir, si el gobierno está constantemente endeudándose para tener este financiamiento, va a desplazar la inversión privada. Bueno, con esto terminamos. Permítame tantito para tomarle la asistencia. Permítame tantito. Aquí estoy.